Ayúdanos, Señor, que podamos entender tu palabra para crecer en el conocimiento y en gracia. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos que se esforzaron en estar aquí. Bendice a aquellas personas, aquellos hermanos y amigos que están en sintonía a través de las redes sociales. Que tú seas, Señor, obrando en sus vidas. Que tu palabra llegue, Señor, y liberte al cautivo, liberte al oprimido, Dios mío. Padre eterno, que tu gracia sea derramada cada vez más en cada uno de nosotros. Y que nos nutramos de tu palabra, Señor, ya que solamente así podremos hacer frente a las sanas doctrinas que se están levantando cada día más fuerte en el ámbito donde nos movemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir, amados hermanos, que vayamos a la carta que escribió el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Bendito sea Dios. Capítulo 1. Cristo es el Señor. Capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, empezando en el verso 6 hasta el verso 10, vamos a leer. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Poderoso es nuestro Dios. Muchas veces me he preguntado, y cuando yo leía, tal vez hace mucho tiempo, muchos años atrás, la epístola a los Gálatas, y leía esta porción que hemos leído. Si alguien os predicara un evangelio diferente, nunca se me imaginó que podíamos estar hablando de esta palabra que el apóstol Pablo escribiera hace miles de años. Gloria a Dios. ¿Y por qué ahora? Hay una cosa de que nosotros tenemos que estar bien conscientes, que en los últimos días, en los días postreros, como escribieron los apóstoles, se iban a levantar falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, trayendo evangelios distorsionados, pervertidos, adulterados. El tema de adulterar la palabra del Señor es probable que esté bien sea conocido en medio nuestro, ya que podemos darnos cuenta que adulterar una cosa es ponerle algo que no pertenece a eso, agregarle o quitarle. Por ejemplo, los que crecimos en el campo tomábamos leche pura, pero tal vez los que vivían en la ciudad tomaban leche adulterada. La gente compraba los galones de leche pura, pero para que le rindiera más el negocio, le agregaban agua. Y la pervertían, o sea, la adulteraban. Y ahora hay evangelios que le quitan y hay evangelios que le ponen, ¿verdad? Gloria a Dios. Y estamos en esa lucha a diario. Y muchas veces nosotros no somos capaces de distinguir un evangelio diferente al verdadero evangelio. A veces nosotros somos rápidos para señalar, ¿verdad?, aquel que no se viste como nosotros, aquel que tal vez no se atavía como nosotros,
y lo tildamos y decimos, ese no es hermano, ese no pertenece a la iglesia que yo pertenezco. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar un evangelio, ¿cómo le podría decir? El evangelio que quítate esto, ponte esto, ¿verdad? Quítate, lo pone, y ese es el evangelio que muchas personas están predicando. Un evangelio básicamente que basado en lo que yo hago, no basado en lo que la palabra del Señor dice. Ahora, el apóstol Pablo, cuando empieza la salutación a los Gálatas, es muy diferente a la salutación a las demás iglesias. Y es porque el apóstol Pablo, en cierta manera, estaba incómodo, estaba disconforme por lo que estaba pasando las iglesias en Galacia. Porque si usted ve en el principio, en el versículo 1 en adelante, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gloria a Dios. O sea que no era una sola iglesia. Habían 5 ciudades. Si usted ha leído especialmente el primer viaje de Pablo, usted va a encontrar Licaonia, Derbe, Listra y Iconium, y la otra ciudad donde se le llamó primeramente cristiano a los discípulos, Antioquía de Pisidia, porque habían 2 Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia era en el Asia, en la parte de Galacia que ahora equivale a Turquía. O sea que esto no es un cuento, esto sucedió realmente, gloria a Dios. Esto es lo lindo. Yo compartía con mi esposa que cuando yo era joven, o sea, hace mucho tiempo, ¿verdad? Llegó un Nuevo Testamento de los Gedeones a mi casa. Tal vez tendría yo unos 15, 16 años. Y yo leía ese pequeño Nuevo Testamento y me transportaba yo y me imaginaba ver al Señor Jesucristo caminar en las calles polvorientas de Jerusalén con sus discípulos y leía los milagros. Pero para mí eso era como un cuento, algo que no había existido. Y leía nombres de ciudades como Jerusalén, Jericó, Belén, Judea. Pero yo, como era joven, yo no escuchaba noticias. Pero ya cuando fui creciendo, y yo escuchaba que en Jerusalén, Israel, en Jericó, y decía, bueno, pero estas ciudades la Biblia las menciona y también las noticias las menciona. O sea que no es un cuento, es algo que realmente ha existido. Ahora, yo quiero hacer un trasfondo, el por qué, podríamos decir, el enojo del apóstol Pablo hacia los Gálatas o la desconformidad. Si nosotros leemos o hacemos una síntesis en el capítulo 14 del libro de los Hechos, es donde inicia el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Ahí se inicia y sucede pues de que ahí los envían. Gloria a Dios. Los envían y le pasa algo al apóstol Pablo bien serio. Dice, aconteció en Iconio, el capítulo 14 de Hechos, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Entonces, solamente ahí son 3 iglesias. Y a toda la región de circunvencina. Y ahí predicaban el evangelio. Al apóstol Pablo y a Bernabé los quisieron apedrear ahí. Y ellos lo supieron y se fueron a otra ciudad. Pero allá les va peor. Aquí solamente los quisieron apedrear.
En Listra no. Ahí sí los apedrearon y al apóstol Pablo lo dejaron por muerto. ¿Verdad? El apóstol Pablo no crea que es que la gente se equivocó y dijo, mira, déjale, ya no la apedrees. No, el apóstol Pablo, supuestamente, amados hermanos, si usted lee 2 de Corintios, capítulo 12, dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo estas palabras: conozco a un hombre, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al tercer cielo, ¿verdad? Y también dice que fue arrebatado al paraíso. Y se le dio escuchar cosas sublimes que no le es permitido al hombre expresar. Se cree, no con 100% de veracidad, de que el apóstol Pablo ahí perdió el conocimiento y estuvo muerto, y ahí fue donde Dios le dio esa revelación. Y para que él no se jactara por la gloria que vio, dice que se le dio un aguijón en la carne que lo abofeteaba. Yo sé que han leído esa parte de la Biblia. Entonces se cree que el apóstol Pablo, de esta pedreada que le dieron en Listra, perdió parte de su ojo. Y por eso es que cuando él escribe a los Gálatas, él los elogia y les dice: yo sé que ustedes, si hubiese sido posible, me hubiesen dado hasta sus propios ojos, haciendo, ¿verdad?, dando a entender de que lo que Pablo tenía podría haber sido una enfermedad en sus ojos. Y él dice también: de mi propia mano así escribo, porque él no escribía, sino que solamente firmaba las cartas que él dictaba. Gloria a Dios. Entonces, en el verso 8, dice que sí, aquí es donde empieza, oiga bien, lo dramático, y a mí me llama la atención algo que dice acá. Y luego vamos a pasar a Gálatas. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Hasta ahí ya sabemos nosotros de que era cojo de nacimiento y que nunca había caminado. Pero el escritor de Hechos, Lucas, quiere ir un poco más allá para que nosotros entendamos la magnitud del milagro que Dios está haciendo en este momento en particular. Dice que jamás habían dado, oiga bien, que jamás habían dado. El paralítico, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Bendito sea Dios. A veces uno se pregunta, ¿por qué los apóstoles hicieron esta clase de señales que no se han vuelto a repetir? Porque yo no he visto, y es probable que ustedes no hayan visto también, tipos de milagros que se hicieron por medio de la mano de los apóstoles. Han habido sanidades, yo he sido sanado, ¿verdad? De la infección del coronavirus, muchos nos han sanado, han sido sanados de cáncer, pero sanidades que han ido siendo paulatinamente desarrolladas. Pero decirle a un paralítico: levántate derecho y anda, y este hombre saltó y anduvo. Hay una cosa que tenemos que entender. Nosotros predicamos la palabra, pero tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego tenemos un material ahí, un comentario bíblico también, tal vez de Moody, de Matthew Henry, para prepararse usted. Tiene diccionarios bíblicos, tiene cualquier material y usted se prepara. Pero el apóstol Pablo no tenía ni siquiera el Nuevo Testamento en su mano. Ahí todo era milagro. Ahí Dios era que tenía que respaldar el evangelio al cual habían sido ellos encomendados, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos milagros se dieron en estas historias, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, cuando le dice a Eneas: Eneas, Jesús te sana, y Eneas se sana. Porque la palabra del Señor, ya que ellos no tenían, decir, mira, la Biblia dice así dice, y no, si no tenían Biblia. Y nosotros le decimos a los amigos: mirá, si la Biblia aquí dice, arrepentidos y convertidos para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio.
Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra en que podemos ser salvos, solamente Jesucristo. ¿Y a dónde dice eso? Aquí dice, ¿verdad? Aquí. Pero los apóstoles no, ¿verdad? Ellos, todo era milagro que Dios respaldaba lo que ellos predicaban. Bendito sea Dios. No es que Dios ha cambiado, pero hubieron señales que solamente se les fue otorgado a los apóstoles. Cuando el viper se le pegó a la mano del apóstol Pablo, ¿verdad? Ni siquiera se hinchó, porque la víbora en otras traducciones dice que era un viper, ¿verdad? Uno que tiene unos cachitos como que es el vero diablo, de que eso, una media hora y usted se inflama y se revienta. Y el apóstol Pablo no le pasó nada. Pero ¿qué pasa? Porque Jesucristo había dicho que tomaría serpientes y escorpiones en su nombre y no pasará daño. Él respaldaba su palabra. Ahora bien, cuando la gente de esta ciudad, de Listra, como eran paganos, oiga, allí no habían personas piadosas, siempre eran paganos, seguidores de Júpiter. Pues cuando ellos ven el milagro que Dios ha hecho a través de Pablo, la gente se regocija y dice, dioses en forma de hombres han venido a visitarnos. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, era el portavoz, ¿verdad? Y dice que el templo de este Júpiter estaba al frente de la plaza donde estaban predicando. Y el sacerdote trae toros y guirnaldas a querer hacer sacrificios para Pablo, imagínese usted. Y Pablo y Bernabé se rasgan la ropa. Ya me imagino yo a estos falsos apóstoles, ¿verdad? Alabado sea Dios. Si alguno me estoy yendo y que salga alguien y le diga, mira, nosotros te vamos a hacer sacrificios. Tráeme un nicho aquí para sentarme. Oiga, los forfazones que son, ¿verdad? El orgullo. Porque esta gente lo que anda buscando es reconocimiento, fama, dinero. Y el apóstol Pablo le llegó esa oportunidad ahí de hacerse famoso y que oiga bien, y que lo veneraran, ¿verdad? Y que lo tuvieran por un Dios, imagínese usted. Y él les dice, se rompe la ropa y les dice, lo que yo les estoy predicando es que de esas vanidades ustedes se conviertan al Dios Todopoderoso, ¿verdad? A eso es lo que yo he venido. Bendito sea Dios. Entonces, los seres humanos somos tan cambiantes que en este momento les están queriendo dar alabanza como Dios, pero luego cambia el ánimo. Y como ellos no se dejan persuadir, los apedrean. Los apedrean. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, dice el verso 11, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y luego, el verso 15, para avanzar un poco, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Le dijo Pablo, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces ellos no aceptaron, pero dice la Biblia, y si usted sigue leyendo, que aunque ellos trataron que no se les adorara, no lo lograron. Les adoraron, hubo gente que les adoró, pero no es que ellos dejaron abiertamente, sí, adoren, no, ellos se opusieron, ellos no quisieron recibir esa adoración porque ellos sabían muy bien como judíos, ¿verdad? Que era una blasfemia aceptar adoración porque solamente hay alguien que merece la adoración. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, bendito sea Dios, a Él sea la gloria. El apóstol Pedro, cuando Cornelio también sale al encuentro, ¿verdad? Ellos estaban bien claros, se le tiró y le dijo, levántate que yo también soy hombre. El apóstol Juan al ángel, en el Apocalipsis, se le tira de rodillas y el ángel incluso le dice, levántate, adora al Señor, bendito sea. Porque ante Él es que se va a doblar toda rodilla, de lo que está arriba, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará, tarde o temprano, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, dice la Biblia acá, de que lo apedrearon de tal manera, de que creyeron que estaba muerto y lo arrastraron y lo tiraron. Se ha muerto, el hombre está muerto. Y por eso es que dice en 2 Corintios capítulo 12 que él conoce a alguien. Y ese alguien es él. Y le dio esa revelación. Entonces, en este trasfondo, nosotros pasamos
al libro de Gálatas. ¿Por qué el apóstol Pablo está tan empeñado en declarar, oiga bien, una sentencia tan severa hacia estas personas que están extraviando de la fe al pueblo? Y es por la siguiente razón. ¿Quién cree usted que fundó la iglesia de Listra? Fue el apóstol Pablo que la fundó. Y a él le había costado pedradas, él sufrió por esa iglesia. Él había tirado lágrimas, casi queda muerto. Y como muchos dicen que el que nada le cuesta lo arma fiesta, ¿verdad? Hay pastores, hay líderes de que ellos están solamente por un salario, son los asalariados. Pero aquel pastor que dobla sus rodillas por cada uno de sus miembros y ve que se le está retirando, sufre, ¿verdad? Gime y sale a buscarla como el Señor. Pero aquellos que no les importa, bueno, ahí está la puerta, si quieren, sálganse, ¿verdad? Eso es duro. Pero el apóstol Pablo sabía lo que este pueblo le había costado a él. Y es por eso que dice, ¿verdad? En el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El problema, yo creo que todos nosotros lo conocemos, pero no está de más. Estas iglesias en Galacia no se estaban descarriando. Ellos estaban congregados. No es como los que nos han abandonado, ¿verdad? Que ojalá Dios quiera regresen. Muchas personas que conocieron al Señor o tal vez gozaron y cantaron, predicaron y están apartados del Señor. La iglesia en Galacia no era así. Ellos se seguían congregando. Pero estando congregados ahí, aumentándole al evangelio, para Pablo es como que estuvieran fuera de la iglesia. Porque creer en un evangelio diferente básicamente acarrea condenación. Como dijo un gran predicador, creo que fue Moody o Carlos Spurgeon, evangelio más algo igual a nada, ¿verdad? Evangelio más nada igual a todo. ¿Entiende usted? Si el evangelio que usted cree, para salvarlo, usted necesita algo más, equivale a nada. O sea, ese evangelio no sirve. Pero el evangelio puro, el evangelio que Cristo dejó para que predicáramos, el evangelio más nada equivale a salvación. Porque la salvación, por muy macho que usted sea, por muy inteligente que usted sea, no puede ganar nada de salvación para nosotros mismos. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Y esto para que nadie se enorgullezca. La palabra gloriarse es así, para que nadie se enorgullezca, ¿verdad? Entonces, el apóstol dice eso: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay otros. ¿Quiénes eran estos que perturbaban a la iglesia en Galacia? Eran los judaizantes, o sea, los judíos que, como Jesucristo les dijo, ustedes corren mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es aquel que usted lo convierte de la religión que él tenía a la religión que usted está. Por ejemplo, ellos salían a predicarle tal vez a los paganos, a los gentiles, y lo convertían en judíos. Y ya que ellos aceptaban el judaísmo, lo circuncidaban y lo obligaban a guardar la ley. Y entonces ya esa persona, aunque no nació judía, pero cortarle el prepucio y guardar la ley, ¿verdad?, el sábado y la fiesta solemne, ya lo hacía de la familia de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Estos judaizantes le dijeron: no, está bien, ustedes son cristianos, pero además de esto, es necesario que se circunciden, que guarden la ley y todas las fiestas solemnes. ¿Y quién más sabía de la ley que el apóstol Pablo? Oiga bien, un hombre instruido bajo las clases o la enseñanza de uno de los mejores rabinos de Israel, Gamaliel. Él sabía muy bien y él guardaba la ley, ¿verdad? Pero incluso Jesucristo les dijo a los fariseos
ustedes, ni siquiera uno de ustedes guarda toda la ley y me querés apedrear. O sea, es bien duro, ¿no? Que Jesucristo dice que nadie había podido guardar la ley. Ahora bien, y Jesucristo vino a cumplir la ley. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y nosotros infringimos la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muertos. Pero hubo alguien que vivió la ley y la cumplió al pie de la letra. Y la cumplió por usted y por mí. Porque Dios es justo. Y si Dios es justo, el que pecó tiene que morir. ¿Verdad? La justicia de Dios es así. Entonces, Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Él, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y la justicia que Él obtuvo, la traspasó, o sea, la imputó en nosotros, nos la inyectó. Y por eso es que ahora nosotros llegamos confiadamente al trono de la gracia para implorar oportuno socorro, para pedirle al Señor. Entonces, Pablo, conociendo esto, él está disgustado. Él sabe muy bien que por las obras de la ley, dice la Biblia, que ninguno será justificado. Justificado es el término legal que se usa para haber sido hallado inocente. Ahora bien, ¿por qué me llama la atención este tema de un evangelio diferente? Se está levantando un movimiento que tal vez usted ya habrá leído un poco. Es un grupo de que son gentiles, pero se quieren hacer judíos. Ya nos critican a nosotros porque nosotros decimos Dios. Ellos dicen Adonai, ellos dicen Elohim, el Yahshua Yamashia, el Kadash, 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 santo, santo, santo. ¿Verdad? Ya se saludan, no Dios le bendiga, sino que Shalom Adonai. Y empiezan a estar hablando en hebreo. Oiga bien, así ha empezado. Pero después no se sorprenda que esa gente va a querer que se circuncide para pertenecer a su secta. Evangelio diferente. El evangelio de prosperidad. ¿Usted cree que es un evangelio original? No, ese es un evangelio totalmente diferente también. Un evangelio diferente. Ahora, cuando sigue escribiendo el apóstol Pablo, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema todos sabemos de qué quiere decir maldito. Una traducción mejor es que caiga bajo maldición de Dios. Oiga, esto es tremendo cuando uno se pone a pensar de que yo venga a pararme aquí al púlpito y yo venga a hablar de un evangelio diferente. Yo estoy cayendo bajo maldición. Y estas personas, de que día tras día, domingo tras domingo, para de sufrir, el evangelio para de sufrir. Un evangelio completamente diferente. Joel Osteen, que es un motivador, dicen, bueno, yo realmente soy un motivador, pero es un pastor de una mega iglesia. Él tuvo la oportunidad, oiga bien, Joel Osteen tuvo la oportunidad de estar en CNN cuando lo entrevistó Larry King, que tenía un programa a las 10 de la noche. Y le preguntaron a Joel Osteen que si un musulmán se iba a salvar al no aceptar a Cristo. ¿Y sabe lo que él dijo? Yo no sé si se va a salvar. Pero si a mí me preguntan, ¿cree usted que se va a salvar un musulmán sin aceptar a Cristo? Yo le digo, no se puede salvar. Porque Mohammed no murió por él, pero Cristo murió por mí. Y el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y él no tuvo el valor de defender el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque él quiere tener su iglesia llena de cualquier tipo de persona. A Cristín Di Clario le preguntaron luego en una entrevista, y nos gusta cómo canta Cristín Di Clario, que si se le daba la oportunidad de hacer un concierto en un país musulmán, ¿qué cambiaría de tu música? Y ella dijo, bueno, tendría que estudiar la cultura, ¿verdad? Tendría que hacer unos ajustes a la música, pero si está cantándole a Cristo y para irle a cantar a los musulmanes la va a cambiar, estamos en problemas. Porque el evangelio, el mensaje de Cristo no se puede cambiar. El mensaje de la cruz no se puede cambiar.
El mensaje de salvación con sangre no se puede cambiar. No se puede. Ahora, sigue diciendo esto el apóstol Pablo, y lo vuelve a repetir. Si nosotros, un ángel del cielo, les trae un evangelio diferente que el que hemos anunciado, nuevamente dice, caiga bajo maldición. Caiga bajo maldición. Y esto ahí está escrito. Porque la palabra del Señor es de respetarse, es de predicarse tal y como está. Gloria a Dios. No hay otro evangelio, no hay, nada más que sea pervertido. Ahora hay un evangelio que no permite que se... Bueno, la verdad es que hay muchos pastores que son puestos, oiga bien, por un concilio o por una agrupación donde ellos se graduaron, por ejemplo, los bautistas, preparan muchas personas en los seminarios y luego cuando les dieron su carnet, su graduación, ellos están listos para salir a predicar. Entonces, son puestos y les dan un salario. Entonces, estas personas, por mantener, ¿verdad?, su congregación, muchos comprometen el evangelio del Señor. Lo comprometen. Ya no se, en la mayoría de iglesias no se está predicando un evangelio que hay que sufrir. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ahora bien, el apóstol Pablo, después de haber sido apedreado en Listra, cuando lo rodearon, dice ahí en el capítulo 14 de Hechos, los discípulos, él se levantó y entró nuevamente en la ciudad que había sido apedreado y dejado casi muerto. Ahora, después él salió a predicar y cuando salió a predicar y regresó confirmando los hermanos que había dejado en la ciudad que lo apedrearon. Oiga bien, él no tenía miedo volver a pasar. Y confirmando, los hermanos los animaba y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Él les decía eso. Y no tuvo miedo pasar por ahí. Ahora, nosotros, hermanos, ¿por qué no vino el pastor? Es que está, como le ha perdido un poco la voz. ¿Verdad? Está ronco, no puede hablar. Y el hermano Rubén, ¿por qué no vino? Porque salió tarde del trabajo. Y muchas cosas. Y el apóstol Pablo, yo desaparezco, amados hermanos, cuando yo leo a Pablo. Yo básicamente desaparezco. Es increíble. Y él dije, sí, me dejaron medio muerto, pero ahí va otra vez. Y ahí va. ¡Qué hombre! Que es de pequeñito, ya que Pablo quiere decir pequeño. No era un hombre grande. Y Pablo siempre se metió en el segundo viaje misionero. Le pasa casi lo mismo, ya cuando Bernabé se aparta de Pablo por una pequeña discusión que tuvieron, ya que ellos Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos. Y Pablo parece que le dijo, no, yo Juan Marcos no lo llevo, porque este nos dejó allá varado. ¿Verdad? Cuando vio la cosa seria, se corrió, no lo voy a llevar. Yo voy a llevar a Silas. Y ahí pues Bernabé sale con Juan Marcos a predicar y Pablo sale en su segundo viaje misionero con Silas, bendito sea Dios. Y cuando llegan ahí, empezando el segundo viaje, por sanar a alguien, no por sanar, sino por sacarle el demonio a una pitonisa que andaba ahí, estos son siervos del Dios Altísimo, y le dijo, hija del diablo, y les quitó la ganancia a los brujos que estaban ahí, y entonces los meten allá al cepo, ¿verdad? Y a la cárcel, y ahí empieza el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo sabía muy bien por qué él estaba defendiendo a sus ovejas, y Jesucristo dijo, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Pablo sabía muy bien, y él dijo, bueno, aunque me maten, pero yo quiero defender. Y cuando regresaron del primer viaje con Bernabé, pasaron por las iglesias que habían dejado plantadas
Y dice que ayunando y orando, impusieron las manos y establecieron ancianos en las iglesias, o sea, pastores, ya los dejaron ellos, ¿verdad?, establecidas. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en el capítulo 15 de Hechos, este problema de los judaizantes era serio, porque los de Samaria, que habían creído, también les querían imponer, ¿verdad?, muchas cosas. Y ahí es donde empieza a hablarse del concilio de Jerusalén. Venían y se reunieron en Jerusalén, y ahí vemos nosotros que el apóstol Pedro habla junto con todos los apóstoles y les dice lo que él había visto, lo que Dios había hecho cuando él estaba predicando a los gentiles, de que también a los gentiles se les había dado, ¿verdad?, la oportunidad, o Dios los había bautizado con el Espíritu Santo. O sea que no hay acepción de personas, así como ellos, como nosotros hemos sido salvos, así también van a ser salvos ellos. Entonces, Jacob, el hermano de Jesús, oiga bien, y aquí para los papistas, ¿verdad?, para los que creen en el Papa, que dice que Pedro fue el primer Papa y que él tenía, sí, Pedro fue tremendo, pero el que toma una decisión ahí en el concilio de Jerusalén es Jacob. Lo que dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Les vamos a decir que se abstengan de fornicación, de sangre y ahogado. Y tan buenas que son las morongas, yo me imagino que esos muchachos, ¿verdad?, yo no sé cuántos comieron morongas en El Salvador, en el frito. ¿Sabe qué? La tripa del animal la llenaban con sangre y a la gallina la agarrábamos, así, darle vuelta, ¿va?, y le quebrábamos el pescuezo. Eso es ahogado, o sea, el animal se ahogaba con sangre. Y a los evangélicos nosotros nos burlábamos, porque ellos les cortaban el pescuezo y la sangre vertía, pero ellos estaban en lo cierto, nosotros estábamos ignorantes, pues nos reíamos de ellos. Entonces, el concilio de Jerusalén pone nada más estas tres cosas: que no se les ponga nada más, ninguna otra carga a los gentiles, sino que estas tres cosas que las guarden, que se mantengan libres de fornicación, que no coman sangre y que no coman ahogado. Porque los fariseos que habían creído en el Señor les estaban diciendo, oigan, si no os circuncidáis, no sos salvos. Y ahora hay muchos predicando un evangelio diferente, que si no te quitas esto, no sos salvo, que si te pones esto te perdés, que si no lo cual, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero el evangelio, yo entiendo, amados hermanos, que nosotros tenemos nuestro código de conducta, ¿verdad? Tenemos nuestro código de conducta de vestimenta, ¿verdad? Pero tengo mi opinión acerca de eso, ¿verdad? Yo no voy a condenar a alguien, ¿verdad?, de la manera que se vista, pero la iglesia tiene que respetar los códigos de conducta que nosotros tenemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo único que nosotros tenemos que tener cautela, ¿verdad?, en no tildar tal vez a una persona de que está perdido, cuando tal vez tiene hasta mejor doctrina que nosotros. Y conocedores de la palabra. Yo me llevé un chasco, porque yo crecí, oiga, en una iglesia súper legalista. Yo nací en una iglesia legalista, que no se podía hacer esto, no se podía hacer lo otro, y a mí me encantaba ver los videos de predicadores predicando. Y en cierta manera, en cierto día, yo estaba viendo un programa de un buen predicador, y esta gente, los hermanos, rendidos en completa adoración, hermanas y hermanos, y estaban vestidos así como usted ve los americanos, ¿verdad? Que su cultura, las mujeres pues andan chores, los hombres andan chores, andan pelo corto, algunos andan pelo largo. Pero cuando yo vi a aquellas damas y aquellos hombres rendidos completamente en adoración a Dios, oiga, y lloraban quebrantados delante de la presencia del Señor. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Si estas personas no pueden ser salvas, porque andan pintadas, andan así, andan así. Entonces empezó aquello en mí, hasta que yo le dije al pastor, oiga, Carlito, dígame, ¿y estas personas usted cree que son salvas, las que están adorando en este video? Porque yo hasta había comprado un video. Y me dice, ay, hermano Rubén, no, dígame, ¿estoy equivocado yo o qué es lo que está pasando? Entonces él me dijo, nuestro concilio tiene sus reglas de conducta, bendito sea Dios. Ellos
adoran como ellos quieren, nosotros adoramos como nosotros queremos. Y le digo yo, pero en cuestión de salvación, entonces me dice, lo que ellas se pongan no creo que las pierda, ¿verdad? Ni lo que se quitan las va a salvar. Así que solamente Dios es el que obra poderosamente en cada uno de nosotros. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es respetar, bendito sea Dios, los códigos de conducta de nuestra iglesia. Bendito sea Dios. Ahora, seguimos leyendo aquí. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al apóstol Pablo se le acusaba de que él andaba predicando este evangelio porque alguien se lo había pedido. Porque la reputación del apóstol Pablo, si usted ve en el capítulo 9 de Hechos, dice que él llegaba a los sumos sacerdotes, dice que respiraba venganza y muerte y pedía cartas para ir a matar y perseguir a los cristianos que estaban en Damasco, en Siria. Entonces, él le gustaba complacer a sus líderes religiosos. Y ahora aquí, ese es el problema que está. Por eso es que él dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él está dejando muy claro que él no lo está haciendo, oiga bien, para agradar a nadie. Porque él sigue diciendo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es bien interesante porque el apóstol Pablo, Pedro no le predicó, no lo llevó a enseñarle, mira, lo que nosotros tenemos que predicar es esto. El apóstol Pablo dice que directamente por revelación lo recibió de Cristo Jesús, porque él dice, yo no lo recibí de hombre alguno. Sí, va a ver. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea Dios. Qué privilegio. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, al apóstol Pablo, los judaizantes le caían encima por la reputación que él tuvo en otro tiempo, de que él perseguía a la iglesia para matarlos, y es que los mataba. Es más, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, la Biblia dice que Pablo tomó parte cuando lapidaron al primer diácono de la iglesia, Esteban. Él les tenía la ropa a los que lo estaban apedreando. O sea que él fue cómplice. Él fue cómplice. Pero oiga, aquí parece que nadie se va debiendo una. Así como las pedradas que le cayeron a Esteban, así le cayeron al apóstol Pablo también. Sí, nada más que él se salvó. O sea que Dios no quiso llevárselo. Y a Esteban sí. ¿Verdad? Pero sí, el capítulo 8 habla de que él estaba ahí. Y por eso es que ahora los judaizantes le están diciendo a la multitud, ¿verdad? Persuadiendo a los cristianos, si este anda predicando porque alguien le está pagando, está cayendo bien con alguien. Y él les dice, no es eso. En otro tiempo sí lo hizo. En otro tiempo sí lo hizo, pero en este tiempo él lo había recibido del Señor Jesucristo. Por eso le está defendiendo fervientemente, ¿verdad? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Cuántas personas hay hoy día que se creen siervos de Dios? Pero lo que están haciendo, ¿verdad?, es complaciendo a un montón de becerros que tienen ahí, que están escuchando solamente lo que ellos quieren escuchar. Y cuando se confrontan con el pecado, ¿verdad?, ahí empiezan a berrear y empiezan a hacerle cara, ¿verdad? Y ya el pastor que es asalariado, ya cuando lo ve serio, cambia el mensaje, pero hay de aquel. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre hacía esto. Y Él les va a decir, apartados de mí, que yo no os conozco, porque estaban predicando un evangelio totalmente diferente, ¿verdad? ¿Cree usted que es posible predicar un evangelio diferente?
Hay personas que predican un evangelio diferente. Nosotros que hemos conocido buena doctrina, gracias a Dios que no. Pero hay hombres y mujeres, ¿verdad?, de que su Dios es el vientre. Es increíble. El otro día vi yo un predicador que le dijo al pastor, yo necesito hacer algo. Y era una iglesia grande. Aquí hay 400 hombres, 400 personas que Dios los ha tocado con $20 a cada persona. Y quien, oiga, la mayoría de nosotros andamos 20 pesos, pues, ¿verdad? La mayoría andamos unos 20 pesitos ahí. ¿Verdad? Que cuando lo vemos y lo ofrenda no, hoy no voy a ofrendar porque si ofrendo doy los 20 pesos. Pero cuando estas personas que están predicando un evangelio de la prosperidad, dice, Dios me ha mostrado que aquí hay 400 hombres que tienen 20 pesos y van a pactar con Dios. No, hombre, ahí viene el chorro de hombres a poner los 20 pesos en un ratito, 4 por 2. Es un montón de plata, ¿verdad? Y ya se han descubierto, por ejemplo, la iglesia de Guillermo Maldonado, que estaba lloviendo oro, ¿verdad? En cierta oportunidad se descarrió el que picaba el confeti anaranjado, el color oro, y se iba al tercer piso, y allá en el fen del ventilador lo dejaba que lo soplaba, y venía cayendo los papelitos de oro, y la gente, ay, Dios está lloviendo oro, imagínese usted. Un engaño terrible, amados hermanos, un engaño. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de esas congregaciones hay un remanente, hay un pequeño número de personas de que necesitan escuchar la verdad y que pueden salir. Y por eso nosotros no tenemos que básicamente desecharlos, porque hay unos que Dios los va a sacar de ahí, Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, amados hermanos, que no nos fue a predicar un testigo de Jehová, oiga. Porque sin conocimiento, allá estuviéramos en el salón del reino. Que el Señor les reprenda, ¿verdad? A mí me llegaron a dejar el libro del Mormón y me dijeron que lo dejara a la par de mi almohada y que le rogara a Dios que Él me iba a revelar. Y a los 2 días llegaron, ¿y qué le reveló Dios? No, que me reveló que les diera su libro. ¿Verdad? Que les diera su libro, que yo no lo necesito, que solamente tengo la Biblia. Y empezamos a discutir. No, es que José Smith vino acá a las Américas, se le apareció a Jesús y le dio el Nuevo Testamento, el nuevo libro del Mormón. Y le digo yo a uno de ellos, ¿qué entiende usted cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Qué es mundo para usted? Oh, la parte de allá no. Si yo leo ir por todo el mundo, las Américas estaba incluido. ¿No es cierto? Y ellos dicen que Jesús tuvo que venírsele a revelar a José Smith aquí a las Américas, a Estados Unidos, para darle la nueva revelación y le dio las tablas y que Moroni y que Noni y todos esos profetas los que ellos creen. Un evangelio totalmente diferente. Y así les puedo mencionar yo los escritos de Elena White, de los adventistas, ¿verdad? Que ellos creen que van a ser salvos por guardar el Shabbat. Allá no dicen ni sábado, es el Shabbat, ¿verdad? Y la realidad que la Biblia dice, ¿verdad? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificás, de la gracia habéis caído. Esa es la realidad. El que por la ley quiere ser justificado, cayó de la gracia, porque no se pueden mezclar las dos cosas. En Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual manera que ellos. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es algo que nosotros tenemos, hermanos, que poner suma atención. No estoy diciendo que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad?, algo que nosotros podemos hacer.
Y si yo no veo a alguien de los que estamos acá o de los que no están acá, tomando físicamente un rol en la iglesia, Dios lo tiene aquí con un propósito. Nosotros no le vamos a decir que usted viene a calentar sillas solamente como en otras iglesias, que se calienta sillas, ¿verdad? Ya tiene hasta hundida la silla ahí donde se sienta. Que el Señor la reprenda. Usted no sabe si es anciana, si es joven, que tal vez no toma un rol activo aquí en la iglesia. Allá está orando por el pastor, o está orando por el hermano Rubén, ¿verdad? O por el hermano que está enfermo, ¿verdad? Porque no podemos ser todos oreja, no podemos ser todos ojo. Somos la diversidad del cuerpo y para algo somos útiles, ¿verdad? Para algo, como le dijo el apóstol Pablo a este muchacho, a Filemón, ¿verdad? Parece que le dice que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora te es útil. También a ti como para mí. Todos somos útiles en los caminos del Señor. También tal vez usted viene, ¿verdad? Y aquel hermano que no quiere venir, ya si ve a la familia tal y a la familia tal, mira, ellos están yendo. Usted cree que usted está haciendo algo, usted está haciendo de inspiración, de motivación a los hermanos que no quieren venir. Y aquel está más viejito que mí, mira, está más débil que mí, pero ahí está en la iglesia. Así que voy a ir yo también. O sea, para algo servimos nosotros, amados hermanos. No se crea cuando alguien dice, usted no sirve para nada. El diablo es que no sirve para nada, gloria a Dios. Pero nosotros en las manos del Señor somos más que vencedores por aquel que nos amó. Bendito Dios. Y dice San Juan 7:19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Ahora bien, si usted lee el capítulo 15 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que los apóstoles dicen, si nosotros siendo judíos no pudimos guardar la ley, tampoco ellos van a poder, tampoco ellos van a poder. Y voy a concluir con esto. En el capítulo 16 de Hechos, oiga, el libro de los Hechos, amados hermanos, es tan lindo ese libro porque usted se da cuenta del origen de la iglesia. Había un joven que se llama Timoteo, que era de la ciudad de Listra. Y es muy probable que Timoteo vio, oiga bien, cuando apedrearon al apóstol Pablo, porque él era de ahí, de ese lugar. Y el apóstol Pablo lo llevó al segundo viaje misionero. Timoteo anduvo con él. Las cosas que nos suceden a nosotros, como dijo este comediante, están fríamente calculadas. Dios las tiene calculadas, oiga bien. No es por un accidente, no es por algo que casualmente pasó. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Cada circunstancia, cada cosa que pasa, Dios va a obrar para bien. Una enfermedad que usted esté pasando, yo siempre lo dije. A mí lo que me pasó, cuando alguien pasaba a testificar, mire hermano, dice que yo no tenía ni para el bus y alguien me dio el pasaje del bus. Y dije, hermano, be real. Sea serio, ¿cómo que no iba a tener para el bus? ¿Verdad? Tal vez yo no había tenido esa necesidad, pero hubo un día, oiga bien, y yo decía, y esta gente que pasa a testificar siempre, y yo no tengo de qué testificar. Yo no fumaba, yo no tomaba, yo no iba a los clubes, me creía yo pues un hombre sano, ¿verdad? Interiormente, pero dentro estaba podrida mi alma, hasta que Cristo me rescató. Pero Dios en su misericordia permitió que mordiera el polvo, ¿verdad? Y ahí supe que era tener necesidad. Ahí supe que Él era el único que me podía ayudar. Había leído la parábola del hijo pródigo, pero una cosa es leerla y otra cosa es vivirla. Llegar a la casa de mi hermana, después yo de tener un negocio, a ver qué me va a regalar mi hermana, y volví a ver allá, hermanito, aquí hay frijoles, aquí hay queso, y me iba feliz, porque había perdido mi trabajo, había perdido mi negocio, me estaban quitando la casa, me habían puesto una demanda de $175,000, encima de eso $26,000 del IRS por algo de la tarjeta de crédito del negocio que yo no lo reporté. Oiga, yo no me volví loco por la misericordia de Dios. Pero Dios, que bueno en misericordia, me ayudó. Y ahí después me dijo, ahora tienes que decir, ahora tienes un testimonio, ¿verdad?
para que no estés criticando a aquellos que no tenían la peseta para ir al bus. Bendito sea Dios. Y le doy gracias por ello, ¿verdad? Y después decía yo, hay un hermano que por un dolor de cabeza pasa que le oren ahí, ¿verdad? Ajá. El coronavirus me dio un dolor de cabeza que casi me explotaba, ¿verdad? Y ahora puedo decir, Jesús es mi sanador, Jesús es mi proveedor, me sacó del lago cenagoso, ¿verdad? Y me hizo sentar juntamente con príncipes, bendito sea Dios. A ese Dios es que nosotros servimos y lo hace con un propósito. Ahora, no hay un evangelio diferente, nada más que lo quieren pervertir. Y nuestra obligación es distinguir, oiga bien, el falso evangelio. Y si usted conoce doctrina, y si usted conoce la Biblia, usted va a detectar dónde está el error. Bendito sea Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y así vamos a dar al pastor con nosotros.